De noticias estamos recibiendo a Pablo Andrade, consejero central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buenos días a ti y a toda la televidencia. Hace ya unos días se presentó un programa de reestructura de deuda, sobre todo para personas físicas que tienen deudas de hasta 100.000 pesos, ¿no? Con algunas particularidades, pero me gustaría saber cómo están ustedes viendo este programa, ¿no? La primera impresión, que ya por menos más de 30.000 se han acercado a reestructurar su deuda, ¿no? Sí, correcto. Bien, nosotros venimos siguiendo como sindicato el tema del endeudamiento, hemos participado en discusiones parlamentarias y con los actores políticos y con las empresas en distintos momentos por lo sensible que es el tema, por lo importante, por cómo ha crecido el fenómeno. Recordemos que tenemos más de 800.000 personas en categoría 5 en el Banco Central y 1 millón de personas en el clearing de informes con información negativa, lo cual hace que el problema sea importante para la sociedad, para la economía y para la calidad de vida de los uruguayos. Entonces hemos seguido el tema y esta es una medida que toman las empresas en una coordinación que realizan con el Banco Central para generar una parte de una solución. ¿Sí? Es una contribución a la solución. Pablo, cuando decís de grado 5, ¿no? Sí. Que la gente sepa de qué estamos hablando, porque uno dice, bueno, son deudores irrecuperables. Es correcto. El sistema tiene dos áreas que controla o mira el endeudamiento de la gente. ¿Sí? Uno es el clearing de informes, que es una empresa privada, ¿sí? A la cual las empresas, todas las que dan crédito, mandan allí información sobre las personas. Otro es lo que controla el Banco Central. El Banco Central recibe información de algunas empresas del sistema financiero y las categoriza. Cuando una persona tiene determinado atraso, pasa a categoría 10, cuando ese atraso continúa, pasa a categoría 5. Bien. ¿Qué implica categoría 5? Implica dos cosas. Primero, que cualquiera que le quiera prestar a esa persona sabe que ese es un deudor que tiene una deuda que no ha pagado. ¿Sí? Eso conlleva que una empresa financiera, para prestarle a esa persona, tiene que guardar lo mismo que le presta aparte. Tiene que guardarlo separado, entonces ese crédito vale el doble. Le presto la plata, pero al mismo tiempo tengo que tener guardado eso. Ese es un elemento importante para ver cómo afecta este movimiento. Lo segundo que tiene la categoría 5 es que hace que esa deuda, ¿sí?, pasa a una situación que debe ser castigada por las empresas. Castigada es que la manda a pérdida. ¿No? Yo te presto a ti, tú caes en categoría 5 y yo tengo que mandar a pérdida después de determinado tiempo ese crédito. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los bancos? En realidad, toda esta población que en 2022 pasó a categoría 5 y aún está, los bancos la han tenido que mandar a pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tenían que guardar ese dinero, o porque sus casas centrales o el Banco Central le impuso que fueran a pérdida. Por lo cual, este colectivo de clientes que está en los bancos ya fue dado por perdido y todo lo que se recupere de ese dinero es ganancia para el banco. ¿Sí? Por lo cual, los bancos en esta medida de alguna manera generan determinado beneficio. Cuando hablamos de este colectivo de 750.000 personas, solamente el 10% se encuentra en los bancos. Y la mitad de ese 10% está en el Banco República. Por lo cual, es una solución cuyo centro no está en los bancos privados. ¿Sí? No es una contribución esencial de los bancos privados, sino es una contribución fundamentalmente del sector de las financieras. ¿Sí? Cuando hablamos de financieras, son todas esas pequeñas administradoras de crédito, medianas, 5 de las cuales son propiedad de los bancos, porque también trabajan en el segmento, pero hay varias que son empresas financieras que son las que hacen el esfuerzo mayor porque ellos prestaron con dineros propios y ahora intentan recuperar una parte de eso. Quiere decir que este programa que se puso en funcionamiento abarca a una parte pequeña de estos 800.000 deudores irrecuperables. Sí. Relativamente pequeña, digamos. Quedan muchos fuera. Quedan muchos fuera. Hay un tema que es el siguiente. La gente que está sobreendeudada generalmente tiene deudas en muchas empresas, porque para atender sus necesidades fue recorriendo diversos financieros. Nosotros tenemos cerca de 80 empresas que no están participando del programa, aunque se pueden sumar al programa voluntariamente. Entonces, vamos a atender
A esa población tal vez se la atienda parcialmente. Algunas de sus deudas sean canceladas porque entraron en este programa y otras deudas permanezcan. ¿Sí? Entonces, esas realidades tenemos. Si nosotros tomamos en cuenta que el 20% de los uruguayos vive endeudándose para sobrevivir, esos son los sectores más vulnerables, ¿no? Son 300.000 personas que de alguna manera no solo deben, o esta solución no los va a alcanzar totalmente, deben en muchos lugares porque su dinámica de vida los obliga a estar endeudados para sobrevivir. ¿Sí? Entonces, tenemos un escenario en el cual esta es una contribución, en términos de cantidad, va a ser parcial. Claro. Ahora, cuando yo pienso que si hay 700.000, más allá de que no abarque a todos, es un número importante, y solo poco más de 30.000 se acercaron. ¿Qué es? ¿Es una situación que no convence, que no sirve? ¿Qué pasa que no se acerca? Tendría que ser un aluvión de gente, ¿no? No, sí, ahí tenemos que ajustar el dato en el sentido Han consultado más de 120.000, 150.000. ¿Sí? 30.000 son las que ya se sumaron. ¿Sí? Si a eso le agregamos que hay cerca de 100.000 que automáticamente, por tener deudas menores a 5.000, pueden cancelar automáticamente, el stock puede ser más grande, la cantidad de gente puede ser más grande. Ahora bien, vamos a tener situaciones diversas, muy variadas, porque nosotros hablamos de 700.000 personas, pero las deudas son 1,5 millones. Claro. Por lo cual va a haber gente que le cancelen una deuda que tiene con una institución de menos de 5.000 pesos, pero mantenga otras deudas con otros actores por más de 5.000 y ahí tenga que refinanciar. ¿Sí? Refinanciar le implica a esa persona empezar a pagar una cuota, y cuando hablamos de los sectores más vulnerables no están en condiciones de pagar ninguna cuota. Puede hacer un gran esfuerzo para decir, bueno, voy a intentar salir para volver a ser sujeto de crédito. ¿Qué es lo que cambia esta regulación? El segundo elemento, el segundo componente que me parece importante, relevante que la gente entienda es, con esta medida lo que hace es que un colectivo de gente va a poder volver al sistema a pedir crédito. ¿Sí? Se va a poder volver a endeudar, ¿no? Por lo cual, hay una fuente de negocio que es recuperar algo de lo que mandé a pérdida y una siguiente que es intentar que más clientes vuelvan a ser sujetos de crédito. Y ese es un segundo componente que tiene esta solución. ¿Qué pasa con la gente que queda fuera de este programa? ¿Ustedes han contabilizado cuántos no ingresarían o no estarían contemplados con esto? Y por otro lado te pregunto, ¿qué pasa con el clearing de informes? ¿Esta gente saldría del clearing de informes, que sabemos que a veces estar en el clearing, complica la vida, ¿no? La gestión de créditos y otras actividades? Sí, es correcto. Nosotros en principio lo que tenemos calibrado es que hay cerca de 130.000 personas que están hoy en el Banco Central con categoría 5, que no están incluidas en este programa, son por diversos motivos. Algunas son externas, algunas son empresas, otras son créditos inmobiliarios o automotores que no fueron incluidos o deudas mayores, ¿sí? Por lo cual hay un stock de gente que ya directamente no participaría del proceso. Hay otro stock de gente, otro grupo, otro colectivo que de alguna manera la solución no alcanza porque su endeudamiento es demasiado grande para su capacidad de pago, no importa que le quites intereses. Es decir, llegan a niveles de endeudamiento donde la persona tiene endeudada 5 o 6 salarios y por lo tanto no tiene capacidad de decir esto lo voy a pagar en un periodo de tiempo. Entonces, eso tendrá que ser evaluado en el momento en que el programa termine y decir, bueno, a ver, esta primera medida o esta medida generó estas condiciones, ¿cuál es la siguiente que hay que tomar? La otra pregunta que me hacía sobre el clearing de informes. Con el clearing de informes hay una gran confusión en términos de cómo se plantean las cosas. Las medidas estas del Banco Central de categoría 5 no impactan directamente en el clearing de informes. Los bancos están intentando, los bancos y las financieras están intentando que el clearing de informe preste atención a este proceso porque el clearing de informe tiene una definición de que durante 3 años tú permaneces con información negativa en el clearing de informes por una deuda. Va modificándose en el paso del tiempo porque al principio dice, tú tenés una medida impaga, si comenzaste a pagar, el clearing dice, bueno, pagó con atraso o viene pagando con atraso, hasta que un día dice canceló con atraso. ¿Sí? Esas son lo que se llama el score que usa el clearing de informe. Eso te indica a vos
una mancha para tú acceder a un crédito o para acceder a una garantía de alquiler o para acceder a determinadas cosas. Sí, inclusive para inscribirse a un colegio te lo piden. Hay lugares que, sí, ya hay instituciones que piden ese tipo de cosas para esa información. Entonces, pero con el clearing de informes se genera mucha confusión. Por ejemplo, cuando Cabildo Abierto largó su plebiscito, una de las cosas que decía era para salir del clearing de informes. No, el plebiscito de Cabildo no te saca del clearing de informes tampoco. Claro. ¿Sí? Porque el clearing de informes es información sobre cómo tú te comportaste en cuanto a tus créditos. Y eso es uno de los temas en los cuales si las empresas condonan, perdonan, cancelan las deudas menores de 5.000 pesos, eso tendría que desaparecer del clearing de informes como información negativa. De alguna manera habría que decirle, bueno, esta información no es válida, si no debería tomarse en cuenta para el futuro porque se reconoció que tu problema se provocó teóricamente con el efecto de la pandemia y la caída del salario. Tenemos que cerrar solo para decir, pero vamos a cuenta de más, ¿no? Porque este tema va a seguir, pero ¿dónde consultar? ¿Dónde poder...? Consulta deudas. Consulta deudas, ahí va. Es bien importante que la gente tenga en claro porque han habido problemas graves en términos de información y seguridad. Hace poco el Banco Santander tuvo una fuga de seguridad muy grande que pone en riesgo a todos sus clientes, ¿sí? No van a recibir comunicaciones de nadie diciéndoles que ingresen allí, ¿sí? Ahí le van a pedir teléfono y cédula. Es información relevante que la van a estar volcando, pero solo dentro de esa página. Es muy importante para que la gente... nadie sea engañado en su buena fe con medidas de tipo de ciberdelito, es decir, que reciban mensajes diciéndole consulte su deuda. Esto es una actividad que tiene que hacer por iniciativa de la población. La gente tiene que entrar allí, consultar si tiene una deuda que está en el programa y salir directamente. Pablo Andrade, un gusto y bueno, es un tema sumamente sensible e interesante para la gente, ¿no? Sí, nos quedan varias cosas para comentar. Pero bueno, ya en breve ya lo estamos convocando de vuelta. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a